Génesis capítulo 9. Y vamos a ver del versículo 1 al 17. Ya 9 capítulos hemos avanzado. Vamos muy bien. Y ahí tienen sus hojitas. Hoy vamos a ver solamente un punto. Muy claro, muy sencillo, pero que tiene diferentes aspectos. 3 de ellas vamos a ver el día de hoy. Y el tema del día de hoy se llama el pacto de gracia. Vamos a ver las implicaciones, el alcance y la señal. Génesis capítulo 9 del 1 al 17. Y quiero hacer unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes han hecho algún trato con alguien? Levanten su mano. ¿Alguien ha hecho un trato? ¿Cuántos de ustedes ese trato no se cumplió? ¿Alguien lo han decepcionado en un acuerdo? ¿Alguien lo han estafado? ¿Le han visto la cara? Pues sí, ¿no? A varios de nosotros. ¿A cuántos nos funcionó hacer ese acuerdo? Algunos sí, algunas no. ¿Cuántos de nosotros nos arrepentimos por haber hecho algunos acuerdos? Que dijimos, híjole, ¿cómo es que hice esto, no? Muchos de nosotros nos ha pasado esto. Ahora imagínense que Dios va a hacer un pacto con nosotros. ¿Nosotros estaríamos en las condiciones para cumplir lo que Dios demandara? Pues quizás no. Pero vamos a ver cómo Dios tuvo misericordia con este hombre que se llama Noé y cómo este pacto de gracia, solamente por gracia, y quiero definir gracia. ¿Alguien de ustedes sabe qué es lo que significa gracia? En pocas palabras, ¿qué es? Un favor no merecido. Exacto, un favor, un regalo no merecido. Eso es la gracia. Y ya habíamos visto en estas últimas semanas, desde el capítulo 3, que es la caída, hasta ahorita, que la humanidad estaba corrompida. Y vimos que Dios salva a una familia. ¿Cuántas personas entraron al arca? ¿Se acuerdan? 6. No. 8. Cuéntenle bien. Noé y su esposa. ¿Cuántos hijos tenía Noé? 3. ¿Y cuántas esposas tenía? 3. Entonces entran 8. 8 personas entran al arca para salvarse. Y vamos a ver cómo el día de hoy este Dios se relaciona con nosotros por medio de este pacto. Y vamos a darle lectura a Génesis 9, capítulo 9 del 1 al 17. Le voy a dar lectura, pueden seguirme con su vista. Hay Biblias por si a alguien le hace falta. Y dice la palabra del Señor: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo, y todos los peces del mar, tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Versículo 12, entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra.
Versículo 17, entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Te pedimos, Padre Santo, que podamos aprender de tu palabra, que también podamos aplicar tu palabra y sobre todo entender que tú eres un Dios de amor, que se relaciona con nosotros y que hace un pacto pese a que nosotros no estamos en condiciones de cumplirlo. Tú quieres relacionarte con nosotros y tú nos muestras tu amor y tu misericordia. Entonces te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, si vemos en el versículo 1 al 8, vamos a ver las implicaciones de este pacto. Y tenemos ahí el versículo 1, después Dios bendijo a Noé y a su familia y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Se acuerdan a quién más les había dicho esto Dios? Adán y Eva. Perfecto, ¿no? Tenemos ahí en el capítulo 2 que le dice Dios a Adán y Eva, bueno, ustedes vayan, y le dice a las aves también, multiplíquense y sean fructíferos. ¿Por qué Dios les dice eso a Adán y a Eva? Que van a poblar la tierra. Exacto, porque ahí viene toda la raza humana. Pero en este ámbito ya fue arrasado todo, ¿no? Y solamente salvaron 8 personas. Por lógica, ¿qué tenía que hacer Dios? Volver a poblar. Exacto, volver a poblar la tierra. ¿Por medio de quién se pobló la tierra? Por medio de Noé. Entonces, literalmente nosotros llegamos como que nuestro ancestro es algún hijo de Noé, ¿no? Y Noé hasta el final. Entonces, Dios le dice a Noé que sean fructíferos. Sean fructíferos y multipliquen, dice aquí el capítulo 1. Ahora, actualmente en nuestros días, el Islam, ¿se ubican en el Islam? ¿Saben cuál es alguna de sus métodos de evangelismo? ¿Sí saben cómo evangelizan los del Islam? Pues van a diferentes partes del mundo y buscan a diferentes mujeres para poder tener hijos. Y tienen no solamente uno, no tienen 2, tienen 8, tienen 10, tienen 15, para que les enseñen la religión del Islam. Actualmente, desde hace 30 años hasta la fecha, el Islam ha crecido hasta llegar a ser la segunda religión más grande del mundo. La primera es el cristianismo, pero dentro del cristianismo están todas, ¿no? Está el catolicismo, están los testigos de Jehová, los mormones, pero después del cristianismo viene el Islam. Es una práctica que ellos ocupan para evangelizar. Ahora imagínense nosotros, ¿saben cuántas personas tiene México? ¿Cuántos habitantes? 100 millones. 113. Muchísimas personas. Imagínense que yo ahora les diga, vayan y sean fructíferos, multiplíquense. ¿Quién de aquí tuvo más de 5 hijos? Bueno, mi abuela, porque no tenía tele en su tiempo, pero más de 5 hijos. ¿Quién tuvo 4 hijos? 4 hijos, 3 hijos, ¿alguien tuvo 3 hijos? 2 hijos, 3 hijos, hermanita, 2 hijos, 1 hijo, hermanita, ¿cuántos? 1 hijo. No la quiere reconocer, pero es su hija. Imagínense que ahora nosotros podamos aplicar esto. Gente ha expuesto este pasaje, ha predicado este pasaje erróneamente. No sé cuántos de ustedes han escuchado en muchas bodas que gente predica y diga, y están las personas y dicen, bueno, ahora sean fructíferos y multiplíquense. Pongámonos en el contexto. ¿Cuántas gentes había en la tierra? 8 personas. Era obvio que se tenía que multiplicar. ¿Ustedes creen que este mandato, porque la gente lo ve como un mandato, tiene que estar vigente? No. Sí y no. Sí, porque sí podemos continuar nuestra herencia, nuestro legado, pero no se trata de tener toda la gente que estaba en este tiempo, ¿no? La gente tenía arriba de 20 hijos. Imagínense ahorita como el crecimiento de la población. ¿A alguien aquí le gustaría tener 10 hijos? No. Si con uno ya estamos batallando, imagínate tener 10 hijos. Entonces, hay que ir poco a poco desglosando esto. Dios les dice a Noé y a su familia, sean fructíferos. ¿Por qué? Porque eran los únicos. Por lógica tenían que llenar la tierra.
Ahora, aquí entre nosotros, pues ya hay mucha gente, ¿no? No se puede decir, vayan y multiplíquense y tengan 10, 20 hijos. Pues no, también Dios, dice Romanos, que nos ha dado raciocinio. Raciocinio. Entonces, es muy interesante, muy bien analizar Génesis y desde su contexto histórico. Pero ahora ven el versículo 2. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien que pueda leer el versículo 2 en otra versión? Génesis 9, capítulo 9, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. ¿Ok? Alguien que nos ayude buscando Génesis 1, capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es lo que cambió, hermanos? ¿No cambió nada? Sí. ¿Seguros? Sí, o sea, ya no le, ya en el segundo les dijo que iban a tener dominio de todo. Bueno, también en el primero tenían la autoridad. Lo que cambia es que ahora los animales iban a tener miedo, iban a tener este temor, que no lo vemos en el capítulo 1. ¿Cuál era la diferencia? Muy sencillo, que en el capítulo 1 Adán y Eva estaban exactamente en el huerto de Edén. Y ahorita la gente está expulsada del huerto del Edén. Entonces, no solamente en el huerto del Edén se rompe la relación entre Dios y el hombre, sino también entre Dios y la creación. Por eso en Apocalipsis desde el 20 al 21, Dios dice que va a volver a restablecer toda la relación del mundo. Entonces se rompe esta relación. Ahora los animales, antes literalmente podían convivir, rinocerontes, tigres, con los humanos. Ustedes han visto, no sé si han visto, algún documental de National Geographic sobre vida salvaje. Sí. Hay animales, la mantis religiosa cuando tiene a sus crías, bueno, a sus hijos, si tiene hambre se los puede comer. Se los puede comer. ¿Ustedes creen que es como, no, mijito, bueno, me salió un poco feito, pues me lo como? No, ellos simplemente reaccionan, ¿no? ¿Por qué? Porque también ellos entran en esta caída. Entonces, ahora entendemos por qué hay animales que no pueden convivir con otros. ¿Por qué entre ellos se comen? ¿Por qué entre ellos nos quieren también comer a nosotros? ¿Cuál fue la razón? Bueno, aquí lo vemos en el capítulo 9, que esta relación se iba a romper. Versículo 2, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes, pero yo los he puesto bajo su autoridad. Entonces vemos que hay un paralelo entre el huerto de Edén y ahora con Noé. Primero le dice multiplíquense, sean fructíferos, y después tienen esta relación con los animales, pero ahora es diferente. Y vamos a ver el versículo 3. Se los he dado a ustedes como alimento. Y yo doy gracias a Dios por Génesis 9, versículo 3. ¿A alguien le gusta la carne igual que a mí? ¿Quién es mega carnívoro? ¿Quién dice, mira, está una barra de ensaladas o una barra de carne? Puras espadas. ¿Quién prefiere las espadas? Amén. ¿Y los demás prefieren las verduras? Pues sí, ¿no? Mitad y mitad. Pero gracias a Dios por este pasaje, porque dice, se los he dado a ustedes como alimento. ¿Qué pasaba en el huerto de Edén? ¿Qué comía Adán y Eva? Exacto, eran vegetarianos. Pero ahora Dios tiene misericordia de nosotros y dice, ya se los pueden comer. Pero no nada más, porque hay gente que dice, mire, es que aquí ya dice que ya pueden comer carne y las verduras, no existen las verduras, es malas. No está diciendo eso Dios.
Vean cómo después continúa el pasaje diciendo, como les he dado también los granos y las verduras. En pocas palabras aquí, sin ser Moisés un nutriólogo, dice que la alimentación tiene que ser ¿qué? Balanceada, ¿no? Tienes que comer carne, pero también granos y verduras. Moisés, sin ser nutriólogo, dice que pues tienen que cuidar su alimentación. Pero versículo 4, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Entonces, hay una diferencia en la alimentación entre ahorita, capítulo 9, y lo que venía comiendo Adán y Eva y toda su descendencia, que es borrada de la faz de la tierra por medio del diluvio. Entonces, cambia. Pero aquí Dios resalta un aspecto interesante. Versículo 4, que no deben de comer, ¿qué? Sangre. Y aquí pues lo tengo que tomar, ¿no? Tengo que tomar este dilema. Varias personas dicen, ¿es válido no comer moronga? ¿Sí ubican la moronga? Sí. ¿A alguien le gusta? Sí. A mí no. En lo personal no, pero hay personas que sí. Y personas dicen, ¿mande? La pancita. Personas dicen que aquí en el capítulo 9, versículo 4 está diciendo que no puedes comer moronga. ¿Alguna vez ustedes han comido, no sé, algún pollo o algo que todavía como que se le ve que tiene una franjita de sangre? No. Sí, ¿no? Es muy dado más en el pollo, ¿no? Que tantito, ¿no? Y entonces estamos haciendo algo mal aquí. Si nosotros nos quedamos en el Génesis, diríamos sí. Pero hay que entender muy bien, hermanos. Moisés es el que está escribiendo. ¿De dónde los está sacando Moisés? De Egipto. Se los va a llevar, va a pasar por el desierto y los va a llevar a La tierra prometida. No los lleva Moisés, los lleva Josué, pero van a llegar a la tierra prometida, que después vamos a ver en Éxodo y en Levítico, más ahorita vamos a leer unos pasajes, les va a dar la ley. Y en la ley tenía ciertas cuestiones que no tenían que comer, que no tenían que hacer. ¿Por qué Dios les iba a dar la ley? ¿Por qué tenía el pueblo de Israel que tener esta ley? Porque venían de otra cultura. Muy bien, ¿qué más? No había Biblia, entonces Ok. era como... Sí, había como un reglamento, ¿no? Pensemos más. Para no desordenarse. Muy bien, es una palabra buena. Pues se iban a salir de Egipto, una tierra pagana, iban a pasar en el desierto para purificación de todos esos aspectos y después iban a entrar a una tierra donde estaban rodeadas de todas las peores civilizaciones. Por eso cuando llegamos a los libros históricos como Josué, dice que estaba el Jebuseo, el Heveo, el Eteo, el Amorreo, muchísimos pueblos paganos que ofrecían sacrificios humanos, que comían sangre de estos ritos. Entonces lo que Dios les estaba haciendo con su ley era delimitarlos. Esto es lo que hacen los otros pueblos, esto es lo que ustedes no tienen que hacer. Pero luego encontramos en el Nuevo Testamento, ahí en Hechos capítulo 10, que está Dios, se le revela por medio de Jesús a Pedro. Y Pedro tiene un sueño donde ve mucha carne o animales que son inmundos para él. ¿Y qué le dice Dios? ¿Alguien se acuerda? Le dice, mata y come. Mata y come, porque yo, lo que ya es santificado, ya no puedes llamar sucio. Entonces, gracias a Dios que tenemos toda esta revelación de la Biblia donde podemos sacar estas cuestiones. Si nos quedáramos solamente con el Génesis, no podríamos comer unas ricas carnitas. Deliciosas. No se podría. No, eso no está diciendo Dios. Después Dios dice que tenemos esta libertad. Por eso se le muestra a Pedro y le dice, mata y come. Ya tienes una conciencia libre. Ahora eres libre en Cristo. Entonces hay que tener bien en claro el contexto por el cual Génesis está escribiendo y el contexto al cual estas personas les iba a llegar este texto. Entonces, por ende, estas personas, Dios lo que estaba haciendo era cuidarlos de las demás naciones que estaban ahí. Entonces le dice que no pueden comer sangre. Probablemente esta
restricción es un anticipo a lo que iba a ser el sistema de ritos. Alguien que nos ayude a buscar Levítico 17 del 10 al 11. Levítico 17 del 10 al 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Exactamente. Versículo 5. Yo exigiré la sangre, Génesis 9, versículo 5. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesina a otro ser humano debe morir. Versículo 6. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también deberá ser quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Vemos en el versículo 5 al versículo 6, ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Dios? Exactamente, literalmente estaba poniendo la forma civil de cómo ellos se iban a desempeñar en la vida diaria. Dios les estaba diciendo, si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Si una persona mata a otra persona, esa persona debe morir. ¿El castigo era qué? Retributivo, ¿no? Dependiendo de lo que se haya hecho otra persona, eso es lo que se les va a hacer a ellos. Alguien, por favor, que nos ayude buscando Deuteronomio 19, versículo 21. Deuteronomio 19, versículo 21. Deuteronomio 19, versículo 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente y mano por mano, y pie por pie. ¿Alguien sabe cómo se le conoce a esa ley? Exactamente, la ley del talión, del pueblo de Israel. Y la gente dice, pues es que es bueno, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y eso es lo que estaba anticipando Dios por medio de Moisés. Estaba diciendo, dependiendo de la gravedad del castigo, pues se va a tomar cartas en el asunto. También para prevenir el otro extremo, para que no se tuviera una extrema venganza. ¿Sabes qué? Es que esta persona me mintió. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues la voy a matar porque me mintió. No, era un castigo retributivo. Pero vean lo que dice Mateo 5:38. Del versículo 5 al versículo 7, si no me equivoco, sí. De Mateo se le conoce como... ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Cuál? Mateo 5, del capítulo 5 al capítulo 7, es el sermón del monte, ¿no? Entonces, Jesús estaba diciendo este gran sermón del capítulo 5 al 7, y dice, versículo 38, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Recordando la ley del talión de Deuteronomio. Ustedes han oído, versículo 39, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el Sermón del Monte? Estaba poniendo el estándar mucho más alto. Ustedes han oído, ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo les digo que resistan. Si alguien les va a hacer daño, pongan la otra mejilla. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando humildad. Muy bien, ¿qué más? Estaba
llevándonos al perdón. O sea, Ok, ¿qué más? o sea, perdonar a los... Haciéndonos también el amor justo, ¿no? Ok, ¿qué más? Haciendo los diferentes. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más? Tener misericordia. Ok. La misma Biblia nos los va a responder. Un poco antes, versículo 4, capítulo 4, versículo 17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo inicia Jesús el sermón del monte? Bienaventurados los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de Dios les pertenece. Y habla de los que lloran, porque ellos serán consolados, de los que son humildes, porque van a heredar la tierra. Entonces Jesús, al hablar esto, está diciendo que estas personas son las que se identifican con su reino. Estas personas son las que pertenecen al reino de Dios. Este es el modo que tenemos que vivir. Entonces, ¿se dan cuenta por qué era necesario en el Génesis marcar estas bases? ¿Por qué Dios les tenía que decir, no, ¿sabes qué? Ojo por ojo, diente por diente, y después en Deuteronomio por medio de la ley? Porque tenían que ser diferentes a los demás pueblos. Pero ese no era el propósito final de Dios. ¿Cuál era el propósito? Identificarnos con Cristo. Porque Él, si le vemos el sermón del monte, siempre dice, ustedes han oído, y se va hacia la ley. Pero Cristo pone siempre el estándar más alto. Ustedes han oído, no matarás. Pero yo digo que si tú en tu pensamiento te enojas con otra persona, ¿qué dice Cristo? Ya le estás matando. Si te enojas con ella, si te airas, es como si le estuvieras matando. Entonces, se estaba identificando con Cristo para mostrarle humildad, todos esos que ustedes nos han dicho. Entonces, muy interesante cómo tanto del Génesis, como, bueno, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que se van complementando. No es que el Antiguo, ya, no hay que leerlo, no hay que hacer nada, no. Es un complemento. Y entonces Dios lo que estaba haciendo aquí era delimitar, hacer unas leyes civiles para que no fuera tan fácil el tomar venganza con su propia mano. Versículo 6, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. ¿Cuál era el propósito de esto? Versículo 6, porque nosotros somos a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Dice el Génesis capítulo 1 que Dios nos creó conforme a su imagen. Pero ahora, según Santiago, esta imagen está distorsionada. Los que no creen, esta imagen está distorsionada. Pero sigue estando algo en ellos. Pero nuestra esperanza es, como él dice en Apocalipsis, que todo se restaure. Entonces, estas eran las implicaciones de este pacto. ¿Puedes tú multiplicarte y disfrutar de esto? También tú vas a tener autoridad sobre los animales, pese a que se ha roto esta relación como armoniosa. No podían ¿qué? Comer sangre, y tampoco podían ¿qué? Hacer una extrema venganza con otra persona. Porque si ellos mataban a alguien, ellos tenían que pagar con su propia vida. Era este castigo retributivo. Pero ahora, dice ahí en sus hojitas, tienen otro punto que es el alcance. ¿Cuál es este alcance? Versículo 8, entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Esta promesa, este pacto con ustedes y sus descendientes. ¿Cuántos pactos ya se habían mencionado antes? De aquí, del capítulo 9. ¿Alguien sabe? ¿Cuántos pactos? Primero de las cuyas. No, todavía no está el arcoíris. ¿Alguien sabe?
Uno se ve. Exacto, ninguno. Ah, les hice una pregunta capciosa. Ninguno. No había ningún pacto antes. Es la primera vez que vemos la palabra pacto. Después dice, yo voy a confirmar mi pacto con ustedes y con sus descendientes. El alcance de este pacto es hacia todos los descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, animales domésticos y con toda criatura viviente. Versículo 11, sí, yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. El alcance de este pacto era para toda la creación. Exactamente, toda la creación, para todos los seres vivientes, tanto animales como humanos. ¿Cuándo han visto que dentro de toda la historia otra vez haya pasado un diluvio y haya borrado una parte? No, ni mucha lluvia que cayó en Sonora, Sinaloa, pues no los borró. ¿Por qué? Dice Dios que iba a hacer un pacto con ellos y con todos sus descendientes. Es la primera vez que aparece esta palabra que dice pacto. Y nosotros estamos acostumbrados al hacer un trato, un acuerdo, antes de llegar a un acuerdo que tenemos que hacer. Negociar, ¿no? Ok, mira, vamos a hacer un trato, pero tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. No, no me conviene. Bueno, vamos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo, a un tratado, a un pacto. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Dios estaba negociando con el hombre? ¿El hombre estaba negociando con Dios? No. No. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién está hablando aquí? Dios. Cuando vemos, Noé, creo que, no sé si Noé era mudo o algo, pero desde el capítulo 6, no habla. ¿Qué hacía Noé, perdón? Obedecer. Estaba obedeciendo. Dios dice, mira, yo tuve misericordia de ti. Yo te salvé por gracia. Y ahora voy a hacer un pacto contigo. ¿Tú qué tienes que hacer nada más? Decir sí. Porque Noé sabía que sin Dios, ¿cómo iba a estar ahorita? ¿Cómo estuviera Noé? Ahí. Exactamente. Borrado de la faz. Entonces, es muy interesante cómo este pacto lo inicia Dios, lo termina Dios. Dios pone la finalidad, Dios pone el alcance. Noé no le está diciendo, oye, es que, mira, voy a tener nueras. Mejor con ellas no haces un pacto. Sus hijos, no, pues es que van a tener suegras. Mejor no hagas su pacto con ellas. Es que mis hijos no me caen bien. No hagas mi pacto con ellos. Los animales, Dios, ¿para qué quieres hacer pacto con los animales? Mira, alguien aquí tiene un perrito chihuahua. Ya lo dije en la predicación pasada, no tengo nada en contra de los chihuahuas, pero no son mi hit los chihuahuas. Imagínense que a mí me dijeran, vamos a hacer un pacto con un chihuahua. Yo decía, Dios, ¿por qué? No vemos que Noé diga ni una sola palabra. Dios es el que delimita el pacto. Dios es el que le manda el propósito y la finalidad. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que si este pacto viene hacia nosotros, dice que aquí hacia nuestros descendientes, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Obedecerlo. Él nos ha dado todo. Tenemos que obedecerlo. El hombre, a causa del pecado, no podía exigir nada. Simplemente Noé tenía que agradecer lo que estaba teniendo. ¿Cómo lo agradeció? Bueno, en el capítulo 8, versículo 20, dice, Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas a los animales y aves que habían sido probados para ese propósito. Noé ofreció un sacrificio a Dios. Entonces, Noé estaba aceptando todo esto. Versículo 11, yo confirmo mi pacto con ustedes y nunca más voy a volver a borrar la tierra con un diluvio. Versículo 13, he puesto mi arco iris en las nubes. Y como ya se los había repetido, la Biblia no se escribe en español, se escribe el Antiguo Testamento en hebreo. Y la palabra para arco iris simplemente es un arco. Y literalmente es la imagen, o esta palabra se ocupa cuando después de la guerra, los guerreros, los soldados iban y colgaban en la pared
principal de su casa su arco. ¿En señal de qué? De que ya hay paz. Ya no lo voy a ocupar. Entonces el guerrero venía, colgaba su arco, entonces su familia decía, ya no voy a volver a salir a la guerra. La familia decía, ok, ya mi papá se va a quedar aquí, porque ya hay paz. Esa es la señal que estaba mostrando aquí, un arco, literalmente un arco de guerra. Estaba diciendo Dios, ahora ustedes van a tener tranquilidad, paz. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, lo vamos a seguir viendo ahorita con Génesis, Dios se muestra cada vez más relacionado con el hombre, cada vez más. Y vamos a llegar al capítulo 12 con Abraham, que es el punto clave. Pero vemos que Dios dice, voy a tener paz. Y por eso pongo ese arco. No solamente ese arco, ¿han visto un arco iris? Es un gran fenómeno natural y es muy bonito. Dentro de toda la historia, varias culturas lo han señalado como un puente entre Dios y el hombre. Culturas como los egipcios decían que el arco iris era el medio por el cual los dioses querían manifestar algo a los hombres. ¿No? Civilizaciones como la babilónica mencionaban que cuando se estaba el arco iris era el único momento para pedirle algo a los dioses. Entonces, dentro de toda la historia, el arco iris significaba algo. Pero ¿cuál era ahora el motivo o el propósito de este arco iris? Versículo 13, esa es la señal de mi pacto. Con esto Dios lo cierra, lo concluye. Esta es la señal. Ustedes tienen paz. Hay implicaciones, hay un alcance y está esta señal. Pero tristemente en nuestros tiempos, esa señal para qué se ha ocupado. Bueno, la gente cree que al final del arco iris hay tesoro, muy bien. También estos colores los han ocupado ¿quién? Los gays. Exactamente, el lobby gay. ¿Qué es lo que está haciendo tanto una como otra? Distorsionado. Esa es la palabra. Distorsionando la imagen, la señal de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando en Génesis capítulo 3 con Satanás y Eva? Estaba distorsionando lo que Dios les había dicho. Dios le dijo, mire, coman de todo menos de este árbol. Y Satanás está diciendo, con que Dios les dijo que de todo árbol no pueden comer. Lo está distorsionando. Y hasta la fecha lo que está tratando Satanás es distorsionar lo que Dios ha dicho. Dios hace el matrimonio perfecto. ¿Y qué es lo que trata de hacer Satanás? Que las relaciones sexuales se pueden hacer cuando quieras, donde quieras, con los que quieras. Se distorsiona la imagen del matrimonio. ¿Qué pasa con la comida? Dios aquí dio la comida. Pueden comer los animales y pueden comer todo. Pero Satanás, ¿qué es lo que hace? Distorsionando. Por eso hay personas que no comen o hay personas que comen demasiado. Se está distorsionando algo bueno que Dios ha dado. Siempre lo que hace Satanás es distorsionar lo que Dios ha hecho. Entonces, tristemente, esta señal del pacto se ha distorsionado en cosas egoístas. Tanto un oro como estas personas que pertenecen al lobby gay. Pero el arco iris no es más que la muestra de que Dios está interesado en ¿quién? En el hombre. ¿Qué necesidad tenía Dios de salvar a Noé? Lo vimos la predicación pasada, algunos de ustedes no vinieron, pero el diluvio, ¿qué es lo que mostraba, hermanos? El castigo. ¿Y qué más? El castigo por la desobediencia. Mostraba el castigo y el amor de Dios hacia nosotros, salvando a una familia. ¿Quién es el abuelo de Jesús? Noé. Exactamente. Noé. Ahí tenemos su genealogía en Mateo capítulo 1. Noé. ¿Qué pasa con este diluvio? Dios está mostrando su juicio hacia los impíos y su gracia hacia los que obedecen. ¿Qué va a pasar según Apocalipsis? Dios va a mostrar su juicio a quienes? A los que desobedecieron, y su gracia y misericordia y vida eterna a los
que creyeron en Él. Entonces, es algo que estaba pasando aquí y es algo que tenemos en nuestro tiempo. Esta señal del arco iris es muy bonito, es muy padre este arco iris, pero es la señal de que Dios ama al hombre, de que Dios se importa por el hombre, de que Dios quiere relacionarse con el hombre, si no, no hubiera hecho un pacto. Vamos a ver muy curioso, no voy a adelantar mucho, pero cuando hace con el pacto con Abraham, ¿cómo Abraham no hace el pacto? Dios duerme a Abraham, porque sabía que el hombre no podía cumplir ¿qué? Nada. Pero Dios es el que pasa en medio de dos carnes, porque dice, yo sí puedo cumplir mi acuerdo. Es lo que estaba pasando aquí. Dios va a cumplir su pacto. Si Dios nos dice, lo tenemos en el Nuevo Testamento, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿qué va a pasar? Va a estar con nosotros. Lo que Dios ha dicho, Dios lo ha cumplido. Le dijo a Noé que iba a mandar un diluvio, iba a arrasar a la raza humana, y eso pasó. Dios le dice que va a traer un pacto y los va a cuidar y que ya tienen paz, y eso está pasando. Pero también Dios dice, según los evangelios, que va a haber un juicio venidero, y también va a pasar. Entonces, esta señal del pacto, el alcance, las implicaciones de este pacto de gracia, simplemente es Dios teniendo cuidado de nosotros. Y eso es lo que hay que agradecer. La semana que viene va a predicar un maestro mío, lo invité a predicar una porción muy interesante. Después que pasa todo esto, hay algo que realiza Noé mal, que falla. Pero Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir todo, pero Dios sí, Dios es el fiel. Por eso cuando nosotros estábamos cantando, ¿a quién iré? Pues mira, la gente te va a fallar. Tu hijo, tu pareja, tu padre, tu madre, lo que sea, la gente te va a fallar. ¿Por qué? Lo vemos desde Génesis 3. Pero el único que se mantiene fiel a su parte es Dios. Entonces, Noé, aquí no vemos que le está diciendo a su esposa, oye, ¿cómo ves? ¿Hacemos o no el pacto con Dios? O a sus hijos, ¿sí les parece? No. Él simplemente obedeció. Quiero concluir con 3 cosas muy importantes. Una de ellas, recuerda que Dios es un Dios relacional. Dios no está lejano. El que se aleja somos nosotros. Dios está aquí al pendiente, quiere escucharnos, quiere que oremos, quiere que le cantemos, quiere que le contemos nuestros días malos, nuestros días buenos. Es un Dios relacional. Si hay gente que dice, es que siento muy lejos a Dios, pues algo estás haciendo mal, porque Dios no está lejos. Quizás tú eres la que está alejada de Dios, pero Dios no está lejos. Vemos que aquí hace un pacto. Dios es un Dios relacional. Número 2, recuerda que Dios no va a volver a destruir la humanidad con agua. Lo dice en su pacto, pero sí la va a destruir con fuego, según Apocalipsis. Y punto 3, recuerda cada vez que veas un arco iris, cuánto te ama Dios y cómo ha sido paciente contigo. A mí me encanta cuando sale el arco iris, es algo muy, muy padre, pero más que decir, qué bonito, es cuánta paciencia ha tenido Dios conmigo. Que por su fidelidad no nos ha arrasado todavía. Cuánto amor y cuánta misericordia. Y que eso mismo nosotros se lo podamos transmitir a las siguientes generaciones. ¿No? Aquí está una bebé. Que vea que quizás en ese arcoíris no está el dinero de todo el mundo, que no es algo que lo está distorsionando un grupo de personas, que ese arcoíris es la muestra de que Dios la ama y le va a tener paciencia. Y que le va a dar paciencia a sus padres también. Entonces, este pacto solamente lo pudo hacer Dios. Por eso es un pacto de gracia. Entonces, que podamos salir animados, agradecidos de que Dios es un Dios fiel, de amor, de paciencia. Y eso mismo que Él es, también busca que nosotros lo podamos hacer. También tener amor, paciencia y paz con las demás personas. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado, gracias por lo bueno que has sido, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos agradecerte lo bueno que has sido. Podamos agradecerte lo bondadoso que has sido. Porque nos has dado manos llenas, Padre.
Gracias por tu pacto, gracias por salvar a Noé y que por medio de él llegara el Salvador, tu Hijo. Gracias por tu misericordia y gracias por tu paciencia. Gracias por este pacto de gracia. Que podamos salir aquí animados, alegres, gozosos, listos para poder continuar nuestras actividades, pero también confiados en que tú eres un Dios que está al pendiente de nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén.